Viendo y escuchando bien. Genial, muchas gracias. Nuevamente, buenas noches a todos. En esta ocasión les hablaré acerca de la socavación y por qué consideramos que es una problemática mundial. Ya fueron presentados mis compañeros Mariano Escobar, Jorge Pereira y los profesores Adriana Ruiz Díaz y Alfredo López, todos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Me presento nuevamente. Soy una estudiante del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente estoy haciendo una pasantía en investigación en el Laboratorio de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería y me desempeño como auxiliar de cátedra en las materias de probabilidad y estadística y en estática. Primeramente, sabemos que los puentes fallan en mi país y en todo el mundo, ya sea parcial o totalmente. Estos sucesos hacen necesarios analizar las causas de estas fallas y también las formas de preverlo. A pesar de que en la construcción casi siempre hay un análisis estructural intenso, existen otros factores que pueden ser igual de importantes y deberían ser calculados con el mismo nivel de exigencia, como son los geotécnicos, climáticos, hidráulicos, entre otros. Entre las causas hidráulicas encontramos la socavación, que puede producirse tanto en pilas como en estribo de los puentes. Aquí podemos ver una imagen de la caída de un puente que sucedió en Paraguay el año pasado. Se siguen estudiando las causas, pero lastimosamente esta caída se llevó 3 vidas y también hubo 3 heridos. Entonces, recalcando la importancia de ver las causas y formas de prevenir esto. El objetivo de esta investigación fue principalmente analizar las formas en las que ocurre la socavación, los tipos, causas y factores que pueden afectar a la misma, los efectos, y también dar a conocer algunas medidas de protección que podemos aplicar en las estructuras. También determinamos porcentaje de causas de falla por socavación a partir de 10 estudios nacionales y a nivel mundial también. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de socavación? Primeramente, podemos decir que un conjunto de procesos que pueden degradar el terreno o el suelo y transformarlo, normalmente decimos que es una erosión del suelo. Cuando esta erosión es específicamente debido al agua, se la llama erosión hídrica. Así, entonces podemos definir la socavación como uno de los tipos de socavación hídrica donde el material del suelo de un fondo, de un cauce, ya sea un río o un lecho marino, es desprendido y transportado luego por el agua debido a las fuerzas hídricas del flujo. Tenemos dos tipos, me corrijo, dos formas de socavación, que son lecho móvil o agua clara. Cuando no se transportan sedimentos desde aguas arriba hasta la zona donde está el puente, se la llama la forma agua clara. En este caso solo ocurre la extracción de sedimentos, pero no el depósito de los mismos. Entonces queda un hueco. Podemos ver en esta imagen que se hizo un experimento en una universidad en la Universidad de Zulia en el 2007, cómo queda el hueco de socavación en la forma de agua clara. Por otro lado, cuando sí se transportan sedimentos desde aguas arriba hasta la zona del puente, se llama la forma de socavación de lecho móvil o lecho vivo. En este caso ocurre tanto la extracción de sedimentos como el depósito de los mismos. Puede transformarse la tierra en ese sector casi en un fluido que no sirve de soporte para la estructura. Este tipo de socavación es más difícil de detectar, puesto que cuando se quiere hacer una inspección posterior, ya se habrá rellenado el foso de socavación y variado esta profundidad del foso. Así también podemos distinguir los tipos de socavación, que pueden ser general y localizada. La socavación general se refiere a procesos naturales que se pueden presentar como descensos en el fondo o también cambios en el ancho de un cauce. Este tipo de socavación se produce hayan o no estructuras en el cauce, puesto de que dependen de las condiciones del flujo. En este tipo de socavación puede ocurrir durante crecidas, pero también a lo largo del tiempo, porque considera el efecto de varias crecidas a largo plazo.
Entonces, se podría decir que es una socavación posiblemente permanente. Por otro lado, tenemos la socavación localizada. Esta es producida debido a un obstáculo y por tanto ocurre necesariamente donde hay una estructura. Depende tanto de las condiciones del flujo como de las características de la estructura en cuestión. Cuando las líneas de corriente chocan contra el obstáculo, cambian de dirección generando movimientos secundarios, que son las turbulencias, vórtices o aceleraciones del flujo. Este tipo de socavación considera generalmente las crecidas puntuales, por lo que es considerada una socavación transitoria o cíclica. Y acá podemos ver la diferencia entre la socavación general, que normalmente es permanente, y la socavación localizada, que generalmente es transitoria. Para explicar el mecanismo de la socavación local, podemos partir a partir de dos situaciones. La primera, cuando se superan los esfuerzos cortantes del suelo del lecho. Y la segunda, a partir de la turbulencia o vórtices. En este caso, igualmente, la tensión cortante admisible del lecho debe ser superada para que inicie el movimiento de las partículas y luego son los vórtices y turbulencias lo que generan una mayor socavación. Se tienen 4 tipos de movimientos en la red de corrientes que generan la socavación. Permítame un segundo. Bien. El primero de los movimientos que podemos mencionar es el vórtice de herradura que podemos ver aquí abajo. Es un movimiento en vórtice que se genera por la separación del flujo y normalmente comienza aguas arriba de los fosos. El segundo movimiento es el enrolamiento de superficie. Son ondas de choque producidas al encontrarse el flujo con el obstáculo. Son movimientos que giran en sentidos contrarios del vórtice de herradura y luego descienden como flujos descendentes. Entonces, con permiso, mientras que los vórtices de herradura hacen este efecto de hacia abajo para arriba, los enrolamientos de superficie hacen el efecto contrario, de arriba para abajo, luego convirtiéndose en flujos descendentes. ¿Pero qué son los flujos descendentes? Los flujos descendentes son aquellos que se generan al chocar el flujo por el obstáculo, disminuyendo la velocidad de este y aumentando la presión de estancamiento. El flujo desciende hacia el fondo, formando la fosa de socavación. Por último, tenemos los vórtices de estela. Se generan por la separación del flujo, pero estos son detrás del obstáculo o de la pila en este caso. Son bastante inestables y se los puede comparar con pequeños tornados que levantan material del lecho y crean su propia fosa de socavación. En esta imagen podemos apreciar la fosa de socavación grande cerca de la pila y la más pequeña debido a los vórtices de estela. También cabe mencionar que los vórtices de herradura son bastante más estudiados que el resto de los vórtices. Existen muchas causas y factores que afectan a la socavación. Podemos mencionar primeramente los hidráulicos. En estos entran la velocidad del flujo, el ángulo con que el flujo encuentra o ataca a la pila, el tirante aguas arriba o aguas abajo, e incluso el descongelamiento de glaciares. Para dar un ejemplo, podemos hablar del caudal. Cuanto mayor es el caudal, mayor será la socavación producida. Y es por esto que muchas veces se ve el colapso de estructuras debido a la socavación en tiempos de crecidas, caudales extremos o en mareas excepcionales. Podemos mencionar también las características del fondo. Dentro de esto podemos encontrar el tamaño y la cohesión de las partículas, la forma de los granos y también la cantidad de vegetación que hay en el lecho. En cuanto al tipo de suelo, tiene muchísima relación con el tiempo en el que transcurrirá el proceso de la socavación. Si hablamos de suelos arenosos, la socavación puede ocurrir en horas, mientras que en suelos más arcillosos o más cohesivos puede suceder en días o meses, justamente por su capacidad, por su característica cohesiva. Y podemos mencionar también la vegetación. Cuando hay una disminución de vegetación en el lecho, también disminuye su rugosidad,
Por tanto, aumentará la velocidad del flujo y aumentará, por tanto, la socavación. También un factor que afecta bastante es la geometría de la pila. El ancho, el largo o la sección transversal de la pila influyen. Estudios demostraron que unas formas más hidrodinámicas en las que las líneas de corriente no se ven tan alteradas por el obstáculo, ocurre menos socavación que en otras menos hidrodinámicas como las cuadradas. También importa la ubicación de la estructura o de la obra de arte dentro del cauce. Por ejemplo, si hubieran puentes o diques u otros elementos que puedan modificar el cauce aguas arriba o aguas abajo de la estructura, y también en qué tipo de cuenca está ubicado. Por ejemplo, en el tipo de cuenca más ensanchada, se tienen una violencia de las crecidas mayor. Por tanto, como ya vimos, hay una relación entre las inundaciones y la socavación. También dependerá de la duración del pico de las avenidas y otros factores antropogénicos, como la acumulación de basuras en las zonas cercanas a las pilas, la deforestación o el tipo de uso que se le da al suelo. Podemos ver muchas consecuencias y en el mejor de los casos, esto simplemente a nivel estético, pero pueden tener casos más graves, se pueden tener casos más graves como el colapso y también las pérdidas de vidas. A continuación, les mencionaré algunos efectos que son observables a simple vista de la socavación. En esta imagen podemos ver una gran fosa de socavación alrededor de esta pila. Puede ocurrir también la erosión de las orillas o la socavación alrededor de los estribos. Dependiendo de la profundidad de la cimentación, esto puede ocasionar una inestabilidad en la estructura que sostiene. En esta imagen podemos ver cómo el enrocado de protección de la pila se desprende y es transportado aguas abajo, pudiendo empeorar la situación. Tenemos también que la cimentación en las pilas y los estribos puede quedar expuesta. Y por este lado podemos ver que dependiendo del tipo de flujo y del foso de socavación, ya de su tamaño, el nivel del agua puede llegar a superar la revancha, ejerciendo presión en los cabezales u otras partes de la estructura. En esta imagen podemos ver inestabilidad de los taludes. Estos pueden incluso colapsar, creando brechas y orificios por donde se generan corrientes adicionales que agravan la erosión en las orillas y pueden llevar a un colapso. En esta imagen podemos ver la pérdida de recubrimiento de las estructuras y que las armaduras quedan expuestas a sufrir corrosión debido al agua. Aquí podemos ver una tabla, un resumen de los 9 estudios que analizamos sobre las fallas de puentes alrededor del mundo, asumiendo que los puentes analizados en estos diferentes estudios son todos diferentes. Realizamos porcentajes de causas de las fallas de la totalidad de los puentes para ver cuáles inciden más, o sea, cuáles causas tienen más fallas que otras. En este caso, analizamos el déficit estructural, el déficit constructivo, las causas hidráulicas, la sobrecarga, la falta de mantenimiento, entre otros. Podemos ver en este gráfico que a nivel mundial las causas hidráulicas tienen casi un 50% dentro de la cantidad de causas de fallas. Comparando, por ejemplo, con el déficit estructural, que es solamente un 5%, podemos ver la diferencia. Esto creemos que es debido a que normalmente la parte estructural es mucho más analizada que la parte hidráulica. Y por otro lado, también las causas hidráulicas son mucho más impredecibles que las causas estructurales. No se tiene un coeficiente de seguridad tan alto y requieren un análisis bastante mayor. En cuanto a las causas
En cuanto a las fallas por causas hidráulicas, solamente 3 de estos 9 estudios discriminaron entre las que ocurrirían por inundación y las que ocurrirían por socavación. Podemos ver que por inundación llega a casi un 60%, mientras que por socavación un 34,3%. Sin embargo, sabemos que hay una gran relación entre las crecidas y la socavación, como se mencionó con anterioridad. Entonces, en realidad, este número podría ser mayor. Y finalmente, hablando de Paraguay, que es mi país, analizamos 35 puentes, de los cuales 57% de ellos tuvieron fallas debidas a la socavación. Cabe acotar que cuando hablamos de fallas en todos estos análisis, decimos corresponde a cuando las estructuras o un miembro de estas ha sufrido una deformación tal que la vida de los que viajan encima o por debajo de ella puede correr peligro. Viendo las estadísticas y las consecuencias que puede tener, podemos apreciar la importancia de este fenómeno y por lo tanto vale la pena mencionar algunos métodos de protección de las estructuras para evitar este fenómeno o para disminuirlo lo máximo posible. En este caso, los métodos de protección pueden dividirse en dos según su manera de actuar. La primera es interponer entre el agua y la estructura elementos que disminuyan la erosión de las partículas. Y la segunda es disminuir la capacidad erosiva de la corriente en sí. Dentro del primer grupo podemos ver escolleras, gaviones, bolsacretos, estructuras vegetales, entre otras. En esta primera imagen vemos una escollera. Esta consiste de grandes rocas formando muros alrededor de la zona donde se requiere una protección contra la erosión local, como las pilas de los puentes y los estribos. Tenemos en esta imagen los gaviones. Tienen la misma función que las escolleras, pero estos están compuestos de una malla cuyo interior es rellenado con fragmentos de rocas, pudiendo ser estos cantos rodados, por ejemplo. Tenemos aquí los bolsacretos, tienen también la misma función. En este caso son bolsas geotextiles que se colocan por debajo de la profundidad de su cavación y están rellenas normalmente de concreto y se enlazan a través de barras para proteger las pilas y los estribos. En el segundo grupo se encuentran los disques guías. Estos pueden ser transversales o longitudinales y se colocan con el objeto de controlar el movimiento del agua, disminuyendo su velocidad y su capacidad de erosión. También tenemos estudios experimentales. Este es un estudio que se realizó en la Universidad de Zulia en 2007, donde se analizó protección de las pilas. Se analizó como protección una ranura y también discos. En los ensayos con ranura se variaron las longitudes de las ranuras y la altura respecto al lecho en donde se encontraba esta. Se pudo apreciar que a mayor longitud de la ranura, menor la profundidad de su cavación y también actuaba mejor esta protección mientras más cerca del lecho estuviera. En el caso de los discos, tenemos que se variaba el diámetro de los discos y también la altura respecto al lecho. En este caso también se concluyó que al mayor diámetro del aro, menor sería la profundidad de su cavación. Y que también funcionaba mejor mientras más al ras del lecho estuviera. Se hicieron también estudios experimentales para la protección de los estribos en este caso. En este caso se da unos muros guías como medida de protección, variando su permeabilidad y su altura. Para los ensayos de permeabilidad se realizaron colocando varios pilotes, variando la distancia entre ellos, esto simulando la permeabilidad del muro, y se llegó a la conclusión de que mientras menor sea la permeabilidad, menor será menor también será la profundidad de su cavación. Es decir, que mientras más juntos estaban los pilotes, menor es la profundidad de socavación que se obtenía. También se realizaron los ensayos de la altura del muro. Estos se hicieron utilizando geobolsas apiladas una sobre otra, representando así las variaciones de la altura del muro. En este caso se concluyó que a mayor altura del muro también sería menor la profundidad de socavación.
Como conclusión, a partir de las estadísticas obtenidas, determinaron que el 48% de las causas de fallas de puentes a nivel mundial se deben a causas hídricas, de las cuales 34 corresponden exclusivamente a las fallas por socavación. En Paraguay, el 57% de las fallas fueron debidas a la socavación. Con base a esto, podemos ver la importancia de este fenómeno y decir que es una problemática de trascendencia a nivel mundial. Se resalta la importancia de la investigación como herramienta para comprender a profundidad este fenómeno, buscar soluciones optimizadas y así poder mejorar la seguridad y también salvaguardar la vida de las personas. Se considera que el conocimiento, el cálculo, la prevención y el control de la socavación son fundamentales en el diseño, dimensionamiento, construcción y mantenimiento de los puentes. Y finalmente, se recomienda tener en cuenta la socavación como un factor determinante en los proyectos de ingeniería. Tener presente a los métodos de protección, los cuales colaboran notablemente en la disminución de este fenómeno y representan normalmente un bajo costo sobre el total de la obra. Eso es todo, muchas gracias. Muy amable, se agradece a la estudiante Florencia Venega en representación